En este capítulo vamos a ver que el Señor se dirige a Moisés y a Aarón otra vez. En esta ocasión lo hace para indicarles una nueva ordenanza que los israelitas debían aplicar. Esta ordenanza estaba relacionada con el modo de purificarse de aquellos que tuvieran algún contacto con un cadáver. De eso trata este capítulo, sencillamente. Y vamos a estudiarlo en dos partes para que sea más fácil de entender todo esto que vamos a estudiar. La primera parte vamos a mirar desde el versículo 1 hasta el 10. Y esa parte trata de la preparación de esa agua. Hay un agua especial que se va a usar para purificar a los impuros y del 1 al 10 habla de cómo se preparaba. Luego, los versículos desde el 11 hasta el 22 trata de cómo se usaba, sobre quiénes se aplicaba y cuándo se usaba. ¿Listos? Ese va a ser el tema de esta mañana y al final vamos a dar algunas aplicaciones de lo que significa para nuestras vidas hoy. ¿Listos? Comencemos. Vamos a leer versículos del 1 al 4. Dice: Y Jehová habló a Moisés y a Aarón diciendo: Esta es la ordenanza de la ley que Jehová ha mandado diciendo: Di a los hijos de Israel que te traigan una vaca de color rojizo, sin defecto, en la cual no haya falta, sobre la cual no se haya puesto yugo. Y la darán a Eleazar el sacerdote, y él la sacará fuera del campamento y la hará degollar en su presencia. Y tomará Eleazar el sacerdote de su sangre con su dedo, y rociará hacia la parte delantera del tabernáculo de reunión con la sangre de ella 7 veces. Bien. Comenzamos con el punto de la preparación, cómo se elaboraba esta agua especial. Es Dios mismo el que está hablando acá, indicando el paso a paso. Bueno, lo primero, los israelitas debían llevarle una becerra alazana, es decir, como una vaquita de pelo rojizo, ¿sí? De piel rojiza, y se la debían llevar a Eleazar. ¿Se acuerdan quién es Eleazar? Eleazar es el primogénito de Aarón, o sea, es el heredero al sumo sacerdocio, solo que en ese momento todavía no es el sumo sacerdote, es un sacerdote. Esta vaca, bueno, esta becerra, porque debía ser una vaca joven, tampoco tan madura, no debía tener defectos. Si quiere echarle un vistazo a Levítico 22, 21 al 24, ahí dice de qué defectos se refiere. No debía tener ninguna patica rota, no debía tener manchas en los ojos, no debía estar enferma, en fin, ¿sí? Ahí da una lista de cosas que debía evaluarse para verificar que la vaca no tuviera defecto. Pero hay otro detalle más que se le suma, ¿no? Y es que la vaca nunca debía haberse usado para trabajar, ¿sí? No debía tener ningún yugo, eso la hace un poquito más especial. Siendo rojiza, pues es una raza especial, ¿cierto? Y luego, pues que no se le haya puesto yugo, eso significa que estaba teniendo un uso, o bueno, no estaba teniendo ningún tipo de uso agrícola. Bueno, los israelitas le llevaban esta vaquita, esta becerra a Eleazar, ¿y qué pasaba? Bueno, él debía sacarla del campamento. Acuérdense que estamos en el desierto, en la congregación de Israel. Entonces, habían ciertas ceremonias que tenían que hacerse a las afueras de la congregación. Y el sacerdote se llevaba la vaca fuera del campamento y la degollaba. Bueno, un hombre que lo acompañaba la degollaba delante de él. Eso no lo hacía él, lo hacía ese hombre, un fulano que lo acompañaría. Lo que sí hacía el sacerdote no solamente era supervisar el proceso, sino que también cuando se degollaba la vaca, él tomaba un poco de la sangre y con su dedo parece que apunta hacia el tabernáculo. Está lejos del tabernáculo, pero apunta hacia él y rocía 7 veces, ¿sí? 7 veces en dirección hacia la parte delantera del tabernáculo. Esos detalles rituales tienen conexión con otros rituales que aparecen en el libro de Levítico.
Ahorita estaremos estudiando todo eso. Leamos ahora el 5 y el 6. Dice, y hará quemar la vaca ante sus ojos, o sea, el fulano quemando la vaca delante del sacerdote. Hará quemar su cuero y su carne y su sangre con su estiércol. Luego tomará el sacerdote madera de cedro e hisopo y carmesí y lo echará en medio del fuego en que arde la vaca. Dense cuenta, están afuera del campamento, degollan el animal, el sacerdote toma de la sangre y la rocía hacia el tabernáculo. Luego, ante sus propios ojos, ordena que quemen el animal, todo, absolutamente. Cuero, carne, sangre, estiércol, todo se consume en el fuego. El sacerdote está supervisando todo el proceso. Y luego él lleva madera de cedro, un palo de hisopo y un paño escarlata, como una tela roja, una tela de color rojo. Esos elementos también se conectan con otros rituales. Les recuerdo algunos. En Levítico 14, cuando se habla de la purificación del leproso, también se usaba hisopo, se usaban algunas de esas cosas. En el ritual del Yom Kippur, del día de la expiación, se usaba el rociamiento 7 veces. En fin, hay conexión con otros rituales que ya hemos visto. Bueno, entonces él echa esas cosas al fuego, el sacerdote, otra cosa que hace él, una tercera cosa, y listo. Leamos ahora del 7 al 9. Y el sacerdote lavará sus vestidos, lavará también su carne con agua, y después entrará en el campamento, y será inmundo el sacerdote hasta la tarde. Asimismo, el que la quemó, lavará sus vestidos en agua, también lavará en agua su carne y será inmundo hasta la tarde. Y un hombre limpio recogerá las cenizas de la vaca y las pondrá fuera del campamento en un lugar limpio y las guardará la congregación de los hijos de Israel para el agua de la impureza. Es una ofrenda por el pecado. Bueno, imagínense, la vaca ya está siendo consumida en el fuego con todo y los otros ingredientes que se echaron allá. Entonces el sacerdote, cuando ya termina todo, el sacerdote y el hombre que lo acompañaron debían lavarse la ropa y lavarse el cuerpo con agua antes de poder reingresar al campamento. Cuando ya se hubiesen bañado, ahí sí podían entrar, pero tenían que resguardarse en una casa, en la casa de cada uno, porque se considerarían inmundos hasta el anochecer por haber participado en ese ritual. Luego en el versículo 9 nos habla de un tercer hombre, un fulano también. Él debía estar en pureza y él iba hasta afuera del campamento a recoger las cenizas de la quema. Las pondría, pues acumularía las cenizas en un lugar limpio que quedara afuera del campamento. Ese ritual también se parece mucho a algo que está en Éxodo 29:14. Si quiere, anótelo y échele un vistazo. Este hombre que llevó las cenizas a ese lugar también debía lavarse la ropa y él también va a quedar inmundo hasta la noche. Leamos versículo 10. Dice, y el que recogió las cenizas de la vaca lavará sus vestidos y será inmundo hasta la tarde, y será estatuto perpetuo para los hijos de Israel y para el extranjero que mora entre ellos. Los israelitas debían guardar las cenizas, prácticamente pues resguardarlas porque iban a ser usadas después para cuando tocara preparar esa agua de purificación. Esas aguas, dice otra versión, son para rociamiento ceremonial, ¿sí? También se dice que son aguas de separación, de expiación. Y nuestra Biblia dice sacrificio por el pecado. O sea, todo eso tiene una relación con los sacrificios de expiación. Por ejemplo,
los que aparecen en Levítico 4, Levítico 16, en fin. Llama mucho la atención que dice que es un estatuto perpetuo, ¿no? Y siempre que se encuentra uno con este tipo de frases, uno dice, bueno, pero ¿cómo puede ser esto perfecto si ya hace 2000 años que no se practica? Bueno, entonces la respuesta a una pregunta como esa no puede ser de ninguna manera literalista, porque si tomamos que este estatuto es perpetuo, debía practicarse para siempre, y si ya no se está haciendo, entonces estaríamos diciendo que Dios se equivocó o que hubo una especie de error en la práctica. No, entonces el problema es la interpretación que se le está dando. ¿Qué significa que sea perpetuo? Si Dios dice que algo es perpetuo es porque permanece, pero si vemos que no se está haciendo, entonces se contradijo. Ahorita también estudiaremos ese aspecto. También llama la atención que se incluya a los extranjeros. Es un agua que va a lavarle la inmundicia a un israelita cuando se acerca a un cadáver o lo toca, en fin, pero se le va a aplicar también al extranjero, al gentil. También eso es muy llamativo. Bien, en esta mañana esperamos estudiar esos detalles. Algunos piensan que la vaquita tenía que ser rojiza y la lana que se echaba al fuego también era carmesí, o sea, escarlata, un rojo vivo. Todo esto recordando el tema de la expiación, de la sangre, ¿sí? Todo detrás de esto está el concepto de perdón de pecados. Eso es un principio bíblico. Para que pueda haber perdón de pecados, tiene que haber derramamiento de sangre, la sangre de un inocente, pero la sangre de algo, de alguien que Dios mismo haya ordenado. En este caso, una becerra roja. Bueno, vamos ahora con la segunda parte. Ya sabemos cómo se preparaba el agua. La becerra roja se llevaba afuera, la degollaban delante del sacerdote, el sacerdote rociaba hacia el tabernáculo, luego inspeccionaba que la quemaran completamente y él echaba madera, hisopo y, ¿qué era lo otro? Madera, hisopo y un pañito, una tela escarlata, ¿sí? Cuando ya se quemaba todo, él se debía bañar con el hombre que lo acompañaba pues los dos se bañaban y luego se regresaban al campamento, venía un tercero y se llevaba las cenizas a una parte. Eso era como se preparaba eso. Ahora miren versículo 11. Números 19, 11. Dice, ahora veamos sobre quiénes se aplicaba esta agua. Dice, el que toque el cuerpo muerto de cualquier persona será inmundo 7 días. A partir de este versículo, el Señor empieza a mostrarle a Moisés y a Aarón en qué casos debía usarse esa agua. Y básicamente se le va a aplicar a toda persona que toque un cadáver, ¿sí? Es más, aquí dice que el contacto con la muerte humana traía consigo una impureza ceremonial de 7 días. ¿Qué significa ser inmundo? Estar impuro. Bueno, en los términos del antiguo pacto, estar impuro implicaba una especie de cuarentena, porque esa inmundicia podía contagiarse. Si una persona está impura y toca a alguien que está puro, el puro quedaba impuro, sí. Entonces él se guardaba en una cuarentena mientras se recuperaba. Pero durante esos días que se establecían en la ley textualmente, donde estaba en cuarentena, él debía cumplir unos rituales. Y aquí nos va a decir cuáles rituales. Mira, versículos 12 y 13 dice, este se purificará al tercer día. ¿Sí? O sea, al tercer día de haber quedado inmundo, ¿qué hace? Se purifica con esa agua. ¿Bien? Al séptimo día será limpio. Es decir, al tercer día de haber quedado inmundo, de estar en cuarentena, se aplicaba esa agua y se debía esperarse hasta que cumpliera los 7 días, porque la inmundicia duraba 7 días. Dice, y al séptimo día será limpio. Si al tercer día no se purifica, no será limpio al séptimo día. Importante. Saltemos hasta el 20. Dice, el que fuere inmundo y no se purifique
tal persona será cortada de entre la congregación por cuanto contaminó el tabernáculo de Jehová. No fue rociada sobre él el agua de la impureza, es inmundo. Bien, al tercer día la persona impura debía purificarse con el rociamiento de esa agua. No era como que echar agua en la tina y meterse en ella. No, sencillamente era rociársela encima y se consideraría limpia la persona a partir del séptimo día. Aquí no está hablando de Shabbat, aquí está hablando del séptimo día contando después de haber quedado impuro, ¿no? La persona que no acataba ese ritual de purificación no podía quedar limpio el séptimo día. Dice, sino que su inmundicia será sobre él. Dese cuenta, claro, si no se purifica como Dios ordena, pues entonces su inmundicia sigue sobre él. Y si es una persona inmunda y está en el campamento de un Dios que es santo, entonces esta persona no solamente peca por desobediencia, también peca porque está contaminando el tabernáculo. Dese cuenta. En el campamento de Israel está el tabernáculo de Dios y hay alguien que está ahí contaminando el sitio. Por eso esa persona debe ser cortada de Israel. Esa expresión es compleja, no se sabe con certidumbre qué significa, pero no creo que sea nada bueno. Ser cortado de Israel, algunos piensan que es el destierro, otros piensan que era pena de muerte, otros piensan que era excomulgado. Y bueno, sí, es como el antecedente bíblico de la excomunión, de, de cuando alguien es expulsado de la comunidad. En fin. Sigamos, versículos 14 al 16. Esta es la ley para cuando alguien muera en la tienda. Bueno, aquí nos va a hablar de otros casos a quienes se aplicaba esa agua. Cualquiera que entre en la tienda y todo el que esté en ella será inmundo 7 días. Y toda vasija abierta que no tuviese la tapa bien ajustada será inmunda. Y cualquiera que toque un muerto a espada sobre la faz del campo, o un cuerpo muerto, o un hueso humano, o un sepulcro, 7 días será inmundo. La impureza de la que trata el texto también iba a aplicar en otros casos. Por ejemplo, ¿qué pasa si estamos en nuestra casa común y corriente y de repente alguien de los de adentro se murió ahí en la casa? Bueno, todos los que estuviesen en la casa quedaban inmundos también 7 días. Todo el que ingresara a la casa después de que la persona haya muerto, bueno, esa casa como está inmunda 7 días, todo el que entre ahí también queda inmundo por 7 días. Es más, la inmundicia incluía los muebles, incluía los objetos que había en la casa. Tanto es así que hasta habla de las vasijas. Digamos que hay tarros, diríamos hoy, y no están tapados. Bueno, todo lo que esté destapado se considera impuro. Y dése cuenta que en cierta forma hay un aspecto higiénico acá muy interesante, porque está diciendo que todo tiene que estar bien tapado para que no entre, digamos, olores, ¿cierto? O porque pues hay un muerto ahí, ¿sí? Es algo interesante de estudiar desde un aspecto médico, ¿no? Todo lo que no estuviera bien ajustado queda inmundo. Bueno, también aplicaba cuando, por ejemplo, a campo abierto, en ese tiempo que habían guerras, digamos que vamos caminando y hay un cadáver de alguien que fue asesinado, bueno, también la persona si lo tocaba queda impuro. O alguien que moría por muerte natural, o si se toca un hueso humano, o incluso si se toca la tumba de alguien. No es simplemente estar ahí, sino tocarla, ¿sí? Eso hacía impura a la persona. Bien. Es bueno recordar estas cosas, hermanos. Estas cosas casi no se predican, pero nos permiten recordar qué tan privilegiados somos nosotros. Miren cómo era la vida del antiguo pacto viviendo bajo las zozobras, si me permite la expresión, de pensar que podía uno estar impuro
Y esto de estar impuro no era simplemente como una especie, como un escrúpulo de asco, no, es algo ritual, ceremonial, externo, pero que tiene implicaciones espirituales, porque es que si yo estaba impuro por 7 días, quiere decir que yo por 7 días no podía ir al templo. Si yo estoy impuro 7 días, significa que no puedo invocar el nombre de Dios con la libertad que tenía hasta que me purifique. O sea, hay un trasfondo más allá. Tristemente, algunas personas que tratan de retomar todas estas cosas a estas alturas, se quedan atrapados en la superficialidad y no se dan cuenta que lo que hay detrás de esto es la comunión con Dios, ¿sí? Esto era en últimas lo que se estaba perdiendo cuando alguien quedaba impuro. En fin, leamos versículos 17 al 22. Dice: y para el inmundo tomarán de la ceniza de la vaca quemada para la ofrenda por el pecado y echarán sobre ella agua viva en una vasija, y un hombre limpio tomará hisopo y lo mojará en el agua y rociará sobre la tienda, y sobre todos los muebles y sobre las personas que allí estén, pues, y sobre aquel que hubiese tocado el hueso o el asesinado o el muerto o el sepulcro. Y el limpio rociará sobre el inmundo al tercero y al séptimo día. O sea, el séptimo día también debía aplicarse el agua. Y cuando lo haya purificado al séptimo día, él lavará luego sus vestidos, o sea, el que le aplicó el agua, en la persona pura, y asimismo se lavará con agua y será limpio a la tarde. Pasa como con el sacerdote, ¿no? El que había hecho la preparación queda inmundo. Bueno, el que está aplicando el agua también queda inmundo. 20. Y el que fuese inmundo, bueno, ya lo leímos, vamos al 21. Y le será por estatuto perpetuo. Vuelve a decirlo, ¿no? Ahorita lo dijo con relación a la preparación y ahora lo dice con relación al uso. Y el que rocíe el agua de la impureza lavará sus vestidos, y el que toque el agua de la impureza será inmundo hasta la tarde. Y todo lo que el inmundo toque será inmundo, lo que les decía. Y la persona que toque al inmundo será inmunda hasta la tarde. Bueno, aquí está lo que les estaba diciendo. En todos estos casos que vimos, debía tomarse, ir hasta donde estaba la ceniza con un recipiente, se aplicaba la ceniza allí a ese recipiente, puede ser una vasija, y luego se aplicaba agua viva o agua corriente, dice otras versiones, agua fresca, agua de manantial, así traduce la Dios habla hoy. Algunos piensan que también puede ser agua de un río, si fuera agua corriente, ¿sí? Esa agua es la que se aplicaba ahí. Con eso no necesitaba mucha ceniza, quizás con un poco se revolvía, en fin, y esa era el agua de purificación. Otro hombre limpio traía una rama de hisopo y con el hisopo mojaba, ¿sí? Mojaba el hisopo en el agua y rociaba al impuro. O si pasó lo de la casa, la carpa, la tienda, entonces debía rociar también la tienda para purificarla. Los muebles, los que hubieran estado allí. Estaba visitando de pronto un primo y se murió alguien allá, entonces el primo quedaba impuro, entonces él tenía que estar ahí 7 días y luego entonces él aplicaba esa agua. Si el que se encontrara el cadáver de un asesinado, lo mismo se le debía aplicar, en fin, todo lo que hemos visto. Y esto se aplicaba al día 3 y al día 7. Bueno, la persona que aplicaba esa agua, pues como tuvo contacto con esa agua, él también quedaba impuro y debía bañarse, quedaba inmundo hasta la noche. Todo esto era parte del estatuto perpetuo, y pues todo el que tocara al inmundo quedaba inmundo, y todo lo que él tocara también quedaba inmundo. ¿Listos? Entonces ya vimos cómo se preparaba el agua de purificación, en qué casos. Desde cuenta, todo tiene que ver con la muerte humana. Para eso se usaba esta agua. Aplicaciones. ¿Qué nos interesa a nosotros en el siglo XXI? Eso.
estando bajo el nuevo pacto. La palabra dice que ella es viva, eficaz, que es inspirada por Dios y es útil. Por lo tanto, esto hace parte de la palabra de Dios y es útil. El Espíritu Santo sigue hablando a través de Números 19. Es nuestra obligación estudiarlo también y pues no revivir las sombras, pero sí ver su significado. Les tengo varias aplicaciones. La primera, están en el desierto, ¿no? Van de camino a la tierra prometida, pero hace poco vimos Números 14. Dios dijo, parafraseando, me harté de esta gente, se van a morir acá, en el desierto. Hace poco vimos, Dios juró que toda esa generación no va a entrar a la tierra prometida y si van a morir ahí, en el desierto. Ok, entonces ya vemos por qué se habla del agua de la purificación acá, en número 19. Porque esta ley de este capítulo es un vivo recordatorio para todos esos israelitas que estaban ahí vivos todavía, pero el destino que les estaba esperando. Por su incredulidad, todos ellos se iban a morir pronto en ese desierto. Entonces pensémoslo, en el censo habían salido 600.000 hombres, digamos que con las esposas o hijos de 20 años para arriba, que sumara, por decir algo, 1.200.000, 1.800.000 personas, quizás más. Bueno, todos ese 1.800.000 de personas iban a morir en el campamento en el desierto durante esos 38 años que estuvieron allá. Quiere decir que tarde o temprano iba a haber muertos en los pasillos del campamento. Tarde o temprano iban a haber carpas donde hubiese un muerto. Prácticamente todos los días moría alguien, literalmente. Muertes consecutivas, muertes inminentes. Entonces, si iba a haber tanta muerte en ese campamento, entonces iba a haber un grave riesgo para la santidad del lugar, para la pureza del tabernáculo. Entonces Dios se adelanta a los sucesos para cuidar la comunión del pueblo con Él y da esta agua. Así que detrás de Números 19 está la gracia de Dios. Alguien puede decir, no, pero es que mire qué tedioso ese tipo de cosas, ¿no? ¿Cómo lo va a mandar a hacer eso? Qué supersticioso. Hermano, detrás de esto hay una gracia de Dios muy especial, lo que les estoy diciendo. Dios está adelantando a los sucesos para darles el antídoto de las inmundicias antes de que lleguen, para que la comunión con Él no se estorbe y el pueblo no deje de ser santo. Esa es la gracia del Señor. Entonces encontramos la gracia acá, pero no va a significar que vamos a hacer una agua de esas para tener la gracia, ¿no? Vamos a seguir aplicando. Segunda aplicación. Las aguas, pues las cenizas quedaron a libre disposición del pueblo. Es decir, cuando pasara esto, que pues se salía de las manos de cualquiera, que de pronto muriera alguien a su lado o muriera en la casa, eso era inminente, nadie podía prevenirlo. Entonces, podían ir hasta ese lugar donde estaba la ceniza y tomar un poco de ella. O sea, quedaba a la disposición de la gente, mejor dicho. Pero a pesar de que la gente podía acudir a esas cenizas cuando la necesitara, se enfatiza mucho el papel del sacerdote en su preparación. Acuérdense, estuvo presente, roció la sangre 7 veces al tabernáculo, aplicó los otros 3 ingredientes, estuvo presente en la quema de esto, ¿cierto? Luego se lava y se regresa para purificarse. O sea, lo vemos prácticamente activo en 5 detalles en la preparación. Entonces, hermanos, esto nos enseña algo muy importante a nosotros hoy. El perdón de Dios está a disposición de todo el mundo. Cualquier persona que quiere purificarse en Cristo, pues en Dios, puede venir.
pero no puede venir porque sí, solo. Tiene que venir a las aguas del arrepentimiento con total libertad, sí, pero solo por medio de Cristo. Se requería la participación del sacerdote para que esa agua tuviera sentido. Sin él, sin la mediación de ese hombre ordenado por Dios, no tenía sentido esa agua, era un agua más. Así pasa con el arrepentimiento. Todo aquel que se arrepiente pero no tiene a Cristo, no sirve de nada. El que se arrepiente necesita la mediación de Cristo. Es más, es el Señor Jesús el que aplica la expiación. Él es el que aplica la pureza a su pueblo. Nadie puede purificarse de su inmundicia si no viene a Cristo. ¿Se dan cuenta? O sea, hoy no hay necesidad de hacer otra vez esa agua para purificarnos de nuestra suciedad. Basta con que vayamos al Señor Jesús en arrepentimiento genuino y Él viene como sacerdote del nuevo pacto que es a perdonarnos. Tercera aplicación. Lea Hebreos 9:13. Hebreos 9:13. Leamos varios textos con agilidad, hermanos y amigos. Hebreos 9:13 dice: si la sangre de los toros y de los machos cabríos y la ceniza de la becerra rociada sobre los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuanto más la sangre de Cristo, quien por el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará sus conciencias de las obras muertas para que sirvan al Dios vivo. Miren la enseñanza que está dando el apóstol en Hebreos. Él está haciendo referencia al número 19 y está diciendo, si esas cenizas de una vaca roja tuvieron efectos de purificar a gente impura, con cuánta mayor razón, con cuánto mayor poder, esa sangre de Cristo puede lavarnos. Y no solo el cuerpo, sino hasta lo más profundo de la conciencia. Las aguas de purificación solamente podían hacer como una especie de baño desinfectante exterior. Pero la sangre de Cristo es tan poderosa que va hasta lo más interno de nosotros. La conciencia, algo que el agua de purificación jamás podía tocar. Ni ningún sacrificio del antiguo pacto. No necesitamos estas aguas hoy porque está la sangre del Cordero y es más que suficiente para cumplir su propósito. Leamos Apocalipsis 1:5. Dice, Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de entre los muertos, el príncipe de los reyes de la tierra, Él nos amó y nos ha lavado de nuestros pecados con su sangre. La sangre del Cordero es la que lava los pecados. Ahí mismo, Apocalipsis 7:14. Me dijo, estos son los que han venido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han blanqueado, qué hermoso, en la sangre del Cordero. Todos los santos de la iglesia histórica, del pasado, del presente y del futuro, son bienvenidos a estas aguas. Más que desinfectantes, son purificadoras de todo nuestro ser. Esa es la divina sangre del Hijo, más efectiva que las cenizas de la becerra roja, más poderoso que el hisopo más blanqueador que pueda haber, que el cloro, que el límpido, que los mejores jabones de nosotros. Eso lo reconoció el salmista en el Salmo 51:7.
Cuando él había pecado, se sentía inmundo y le dijo al Señor, purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Es el resultado de cuando somos perdonados en Cristo. Así quedamos, blancos. Pero debe usted reconocer su maldad. Debe usted reconocer su inmundicia. Reconocer su pecado. Si no lo reconoce, ¿usted de qué se va a lavar? Va a irse a la tumba inmundo, creyendo que era puro. Venga reconociendo su suciedad. Y el Señor no lo va a dejar así, lo va a lavar y lo va a dejar blanco como la nieve. Primera de Pedro 1:2. Dice, los elegidos según la presciencia de Dios Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. ¿Sí? Ya no nos rociamos el agua de purificación, pero sí somos rociados por la sangre de Jesucristo. ¿Usted se cuenta cómo se conecta todo? Hasta el procedimiento de rociamiento de Números 19 se sigue aplicando en Primera de Pedro 1. Bueno, cuarta aplicación. Hablemos un poco de la perpetuidad de la que referíamos. ¿Cómo puede ser posible que diga que es perpetuo si estamos insistiendo en que ya no se aplica tal cual? Bueno, déjenme explicarles. La perpetuidad sigue vigente, pero en un sentido espiritual. Porque ¿qué estamos mostrando? Que ya no se requiere revivir esta regla del antiguo pacto, porque estamos bajo un pacto mejor que el anterior y tenemos a un sacerdote mejor que el anterior, es Jesucristo. Y estamos viendo, comprobando que Él es el que nos lava de nuestros pecados actuales. Por lo tanto, en cierta forma, esta purificación sigue vigente porque Cristo la sigue aplicando sobre nosotros. Pero ya sin necesidad de lavarnos el tercero o el séptimo día. ¿Me hago entender? ¿Es perpetuo? Claro que sí, porque seguimos siendo purificados. Pero es espiritualmente, porque ya no hay que ir a prepararla y en fin. ¿Se dan cuenta? Por ejemplo, bueno, anote esos textos. Primera de Corintios 6:11, Efesios 5:26. Ahí nos muestran a Cristo lavándonos. Él es el que hace esto. Porque, hermanos, seamos sinceros. Los cristianos todavía tocamos muerto en nuestro peregrinaje, nuestros pecados, las cargas de los hermanos. El pecado nos deja inmundos y el pecador lo que toca lo vuelve inmundo también. ¿Quién no ha pecado acá? Hemos pecado. Hay muerto todavía entre nosotros. Pero el Señor Jesús fue sacado del campamento. Lo trataron como si fuera un inmundo, lo sacaron fuera de Jerusalén. Hoy Él es el agua viva que purifica nuestras almas. El Padre cumplió la promesa de que lavaría a su pueblo de todas sus inmundicias a través de Cristo. Cristo es nuestra agua viva, por eso ya nos reiteramos la supersticiosa agua bendita de Roma, no la necesitamos. No necesitamos las aguas de purificación de los judíos ni de los judaizantes, nos basta la sangre del Cordero, que es más que suficiente. Última aplicación. Aquel pecador impenitente, esa persona que no quiere arrepentirse, que se siente buena, incluso siendo creyente, siendo parte de la iglesia incluso, y se niega a venir a las aguas del perdón, a las aguas de santificación en Cristo Jesús. Esta persona necesita urgente purificarse en las aguas del arrepentimiento genuino. ¡Rápido! Cuanto antes. Porque ¿qué decía? Que el que no se purifique será cortado. ¿Está jugando con qué? ¿Con la espada de Dios? ¿Viviendo su vida de pecado y dejando el arrepentimiento para después? Purifíquese ahora antes de que sea demasiado tarde. De lo contrario será excomulgado el pueblo de Dios para que no siga contaminando el santuario, leudando la membresía. Venga y lávese. Está abierto.
venga, lávese en esas aguas frescas del cordero y será desinfectado hasta lo más profundo de su